Vamos a tener hoy una palabra, espero no tardarme de verdad, luego me emociono, se me va el tiempo, hasta que bueno, háganme ojos de pistola y ya entenderé que se acabó el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías y quiero leer los versículos del 1 al 7, es Isaías 55, del 1 al 7. Voy a leerlo aquí, ustedes me siguen con su vista ahí. Dice a la letra la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y ved en mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar. Puestos de pie. Omnipotente Padre Celestial, qué bueno eres. Gracias, Señor, por habernos amado con un amor indecible, porque aún, Señor, aún siendo cristianos, no lo podemos, Señor, comprender. Ayúdanos en todo momento a que nuestra mente sea renovada, Señor, con el pensamiento tuyo. Danos de tu inteligencia, danos de tu sabiduría, oh mi Dios, y que los ojos de nuestro entendimiento cada día, Señor, puedan ser más impresionados, revelándole, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, tu santa palabra. Padre eterno, te pedimos que nos asistas hoy con tu presencia. Gracias por ella, porque esa hermosa promesa. Y te pido, Señor, por todos aquellos hermanos en cualquier parte del mundo, Señor, que estén congregados, seas tú también con ellos. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí no nos has dejado, porque hasta aquí, Señor, tu misericordia ha sido con nosotros, y porque tu benevolencia, Señor, en todo momento, Señor, nosotros la disfrutamos. Te pedimos, Señor, nos dé la oportunidad de tener nuestro espíritu, Señor, receptivo solamente de tu palabra, y ayúdanos en todo momento, Señor, a llenarnos de tu palabra, de manera que nuestro pensamiento sea otra vez, oh Dios, renovado. Guárdanos de nosotros mismos, Señor, de asociarnos con nuestros pensamientos que no corresponden a los tuyos, para darte la gloria y la honra en donde quiera que nosotros estemos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Este servicio sea para gloria y honra tuya. Amén. Pueden sentarse, hermano. De pronto, a veces uno quiere predicar otra cosa, y de pronto hay una palabra que no te deja y no te deja, y está ahí en tu corazón diciendo: vas a predicar esto. Y Señor, pero ¿qué les voy a decir? Y yo quiero decirles otra cosa. Y estás luchando muchas veces con Dios, porque Él dice una cosa y uno quiere hacer otra cosa. Pero es bueno también poder considerar siempre, en todo momento, obedecer. Y hoy estaba esto, desde el domingo que nosotros terminamos, ya estamos pensando que, Señor, dinos qué vamos a decir, y de pronto nos dice, y de pronto decimos: es que ese no, queremos otra cosa. Pero pues ahora sí sucumbimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y de pronto, pues, el tema que hoy nosotros tenemos es victoria sobre las crisis. Yo no sé qué es lo que... Yo no sé, el Espíritu Santo conoce la vida de cada uno de nosotros, y de pronto es necesario que uno tenga que decir cosas para ayudarnos en todo momento a salir adelante.
Y Dios es bueno, y Dios de verdad que nos da la oportunidad de hacer las cosas de forma correcta. Palabra de Dios en el versículo que no leí, en el versículo número 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y es aquí donde dice uno: ¿qué onda, verdad? Los pensamientos no son los míos. Yo tengo mejores pensamientos que los tuyos. Y tengo pensamientos, vuestros caminos tampoco son los míos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, qué impresionante es esto. Entonces, el tema de hoy es victoria sobre la crisis. Y tú dices: pero yo ya soy cristiano. Bueno, creo que es ahí cuando uno tiene muchas más crisis. Y aun cuando uno está esforzado queriendo hacer lo correcto, aun cuando uno se ha determinado a hacer lo correcto, es cuando nosotros tenemos más situaciones que enfrentar en la vida. Y eso es bueno, excelente, porque decíamos hace 8 días, porque aún cuando tú piensas que las cosas están complicadas, dale gracias a Dios por su misericordia, que ahí en la crisis está trabajando. Entonces, en nosotros, hermanos, resultan muchas cosas. Y quiero que ustedes lo vean. Yo lo plasmé de la forma natural, pero quiero llevarlo a la forma espiritual. Existen muchas cosas en el mundo hoy y en la misma vida que sin lugar a duda desearíamos que no existieran. Y hay cosas que no nos cuadran en la cabeza, hay cosas con las que no quisiéramos nosotros acostumbrarnos, y muchas veces quisiéramos tener la capacidad de poder desaparecerlos, de poder quitar esas cosas, pero sin lugar a duda la mayoría de las veces no sucede. Y entonces uno está peleando con uno mismo, y uno siempre está preguntándole a Dios: oh Dios, ¿por qué si yo te estoy buscando? ¿Por qué si yo hago lo que creo que es correcto? ¿Por qué de pronto parece que tú no apareces en mi vida? Y esto es común, y esto siempre está sucediendo. Pero vamos a ver cómo es que hoy vamos a tener victoria sobre las crisis. Hermanos, pero sin lugar a duda, eso a veces no sucede. Y entonces empezamos en todo momento a sufrirlo. Empezamos a querer resolverlo. Empezamos a angustiarnos, y de pronto ustedes están mirando cómo el pensamiento del hombre se empieza a ofuscar. Y lo quieres resolver pronto tú, de la manera que tú quieres, sin antes pensar qué es lo que Dios quiere. Y empiezas a sufrirlo, empiezas a frustrarte, empiezas a enojarte, empiezas a confundirte, empiezas a tomar más malas decisiones, más que las que te llevaron ahí. Y uno se siente abandonado por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzamos nosotros, hermanos, a trastornarnos, y cuando parece ser que las cosas no serán diferentes, y esto es lo peor de todo el asunto, que en la vida cristiana nosotros, cuando tenemos problemas, lo peor que nosotros podemos decidir en cualquier situación, porque las cosas no tan solo vienen por un flanco, vienen de todos lados, porque el hombre así es. Los problemas vienen de diferentes problemas, desde las partes emocionales, desde las partes sentimentales, válgase la redundancia, de las partes económicas, aún en la vida espiritual. A veces hay situaciones que están llegando a nuestra vida y tú no entiendes ni por qué. Y lo peor que digo, y lo peor que quiero decirles es esto: que cuando la situación se está poniendo difícil, lo peor que cada cristiano puede hacer es pensar en acostumbrarse a sufrir con esa situación, con un problema, y dices: es que esto no se puede resolver, esto parece que es imposible de resolver. Y entonces empezamos a enfermar. ¿Se acuerdan ustedes de alguna vez que el Señor había curado a una mujer que tenía 18 años de jorobado? Empezó a dejar de ver la opción en Cristo y empezó a jorobarse. Un jorobado, ¿qué horizonte puede ver más que la punta de sus pies? Pero esto es interesante pensarlo. ¿Cómo es que yo soy cristiano y esto me pasa? ¿Cómo es que yo soy cristiano y no puedo salir de esto? ¿Cómo es que yo soy cristiano y parece que no funciona? ¿Cómo es que yo soy cristiano y de pronto parece que no subo al otro nivel? ¿Cómo es que yo soy cristiano y de pronto me están bombardeando? Gracias a Dios, porque no me deja en paz. Es una realidad saber, hermanos, que hoy mismo hay muchos cristianos,
no tan solo aquí. Y digo aquí porque si no, el Espíritu Santo no hubiera insistido tanto, no tan solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, que están pasando por situaciones absolutamente ajenas a su voluntad y que de todo corazón desearían que ya pasara ese proceso en el cual están trabajando, sin haber obtenido respuesta. Y entonces, sin saber también de dónde viene el problema. Casi siempre pensamos, en algunas veces también, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder, yo soy inmune a eso. Entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer para, cómo vencer nuestras circunstancias? ¿Cómo vencer nuestras crisis? ¿Cómo vencer nuestros problemas? Hermanos, número uno es esto. Tenemos algo que pensar. Primero hay que tener conciencia de que siempre las habrá y que inevitablemente en algún momento las enfrentaremos. Las crisis en la vida de todos los cristianos, siempre va a haber, oh Señor, yo pensaba que cuando yo llegara contigo todo sería felicidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí va a ser felicidad, porque siempre cuando uno tiene la victoria, uno está bien contento. Pero de pronto sientes que las cosas no van a ser así. El Señor Jesucristo, en un versículo que Él está diciendo, en una parte de la palabra, en Juan capítulo 16, versículo número 33, dice lo siguiente. Con este versículo voy a comenzar y voy a terminar con él mismo. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En alguna ocasión yo ya había estado hablando acerca de esto, pero hoy otra vez ese versículo es el que el Señor me está dando para que venga y lo comente con ustedes de alguna forma. Entonces no tenemos que ignorar, es que a mí nunca me va a pasar, yo soy inmune a eso, yo soy esto, yo soy el otro. En la vida cristiana siempre va a haber movimientos de manera que el Señor va a revelar en cada estación de tu vida que tú tienes que ir más adelante, y hay situaciones que uno tiene que enfrentar todo el tiempo. Número uno, no los ignore, siempre va a haber problemas. No lo estoy desanimando, por supuesto que no. Al contrario, le estoy animando porque quiero decirle que siempre va a haber victoria en nuestros problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Esa parte, que más adelante lo voy a explicar, de este versículo, tiene que a nosotros empezarnos a llenar de seguridad. Número 2, no digas a mí nunca me va a pasar. Quiero que sepas que eso que nos hace más, eso que decimos, si no me va a pasar, eso nos hace más vulnerables por estar demasiado confiados, no en nosotros mismos, que en lo que dijo Dios. Porque si yo estoy diciendo a mí nunca me va a pasar, el Señor está diciendo otra cosa. El Señor está diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. Y yo digo, no, yo soy tan espiritual que a mí no me pasa. Y así sucede muchas veces. En una ocasión el apóstol Pablo decía: el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces, ineludiblemente, en Mateo capítulo número 7, versículo número 24 y 25, un pasaje bastante conocido, dice la palabra de Dios. Esto ya lo predicó alguna vez el hermano Víctor en sus primeras predicaciones. Dice la Biblia lo siguiente, así en el versículo número 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y escuche bien: y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, si eres cristiano, aún siendo cristianos, uno no está exento de tener eventos en la vida, y vuelvo a decirles, ajenos a tu voluntad. Ajenos a tu voluntad. Hay cosas que tú no graficas en tu vida. Hermanos, en alguna ocasión había un hombre que
había hecho su casa. Tomás Alva Edison, si no mal recuerdo, es el que inventó los focos, ¿verdad? En una ocasión estaba ahí y de pronto su casa se encendió. Y uno de sus hijos lo buscaba afanosamente pensando qué es lo que estaría pasando con su padre, y lo buscaba por todos lados. Y su padre estaba sentado viendo a su casa cómo se estaba quemando, no podía hacer nada. El hijo tenía otro pensamiento y el padre, obvio, maduro, tenía otro pensamiento. Y él estaba pensando en que él tendría la oportunidad de tener una nueva casa. Y el hijo estaba pensando que posiblemente eso fuera catastrófico para la vida de su padre, porque aún ya era viejo. Hermanos, siempre va a haber situaciones en tu vida, aún siendo cristiano, que tú no grafiques, que tú no hayas de alguna u otra manera calculado en el ritmo de tu vida. Entonces, vale la pena pensar qué es lo que está sucediendo. Las crisis siempre se presentan por donde menos te lo esperas, sino por donde más te confías. A veces nos mata la confianza y nos mata la soberbia, porque hay un poquitillo ahí de soberbia, pensar que eso lo tengo bajo control. Muchas veces nosotros nos permitimos ver un poquito de lo que no debemos de ver. Nos permitimos codiciar un poquito de lo que no debemos de codiciar. Nos permitimos probar de eso que no debes de probar. Y de pronto uno siempre es tan permisivo que de pronto uno no se salen las cosas fuera de control. En África hay una serpiente que es un poco fácil de atrapar, pero es difícil de soltar, porque cuando la sueltas te muerde. Así es el pecado. El pecado es lo más fácil de tocar, es lo más fácil de acariciar. En el libro de Joel dice la palabra de Dios, y está todo un proceso de cómo es el pecado, y es cuando tú te confías, y es cuando de verdad el pecado es fácil de atrapar, difícil de soltar. Si ustedes quieren buscar en su Biblia, en el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo número 1, dice la Biblia así, los primeros versículos: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos. Otra vez hay que parar, aquí dice la Biblia, hay que parar las orejas. Oíd esto, ancianos, o sea, a la gente que está madura emocionalmente, no a los que ya están barbados o ancianitos que ya no pueden ni oír. Es a la gente que es fuerte, a la gente que tiene experiencia, a la gente que tiene estabilidad. Le dice: y escucha todos los moradores de la tierra, ha acontecido en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos y a sus hijos y sus hijos, a la otra generación. Qué interesante palabra está diciendo Joel acerca de lo que es la transmisión de la fe y de la experiencia. Dice la palabra de Dios esto: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos. Bueno, ya ahí lo vamos a parar. Pero ¿qué es esto? Parece un chiste interesante. Dice: lo que quedó de la oruga es lo que ¿qué? Comió el saltón. Hermanos, muchas veces el pecado, ¿ustedes se han puesto algún gusano en su mano? ¿Sí? Una rata, sí. No, a veces nos hemos puesto un pequeño gusano en la mano y vemos que el que hace, el que repte, para algunos les causa horror que un gusano le vaya reptando en la mano. Otros decimos nos hace cosquillas, porque el gusano, su naturaleza es querer meterse. Es ahí querer hacer un orificio y entrarse. Hace cosquillas. Pero hermanos, cuando el pecado comienza haciendo cosquillas en la vida de nosotros, como dijo Santiago, es porque nosotros hemos empezado a coquetear con él. Y luego, ese pecado crece y se hace un revoltón hasta que llega a una langosta y destrozó tu vida. Entonces, las crisis en las vidas cristianas siempre van a venir
no por donde te las esperas, sino por donde más te confías. Y hay crisis de todos tipos. Nosotros como padres tenemos crisis. Y quiero que vayan ustedes, vamos a ir de la Biblia rapidísimo. No voy a hablar mucho, a explicar mucho, pero quiero que la Biblia les hable a ustedes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo número 5, en el capítulo número 1, Primera de Reyes, en el capítulo número 1, tenemos un acontecimiento un tanto cuanto dramático. Y dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 1, versículos 5 y 6, dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero aquí es cuando se está rebelando, cuando quiere usurpar un trono, este hijo de David. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de hermoso parecer. Ahí, como dicen en los mexicanos, ahí ya salió el peine. El zorro y el cuervo ven a sus hijos guapos, bonitos, príncipes, pero la Biblia estaba diciendo que este Adonías era de hermoso parecer y de pronto quiere usurpar un trono. Y esto sucede, ¿por qué? Porque su padre nunca había pensado en decirle: ¿por qué haces eso? Nunca le había llamado la atención. El rey David fue un excelente rey, pero David fue un muy mal padre. Un excelente rey, pero un muy mal padre. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de la dimensión de la responsabilidad. Así como Joel está diciendo acerca de nosotros que debemos tener responsabilidad, David nunca le llamó la atención a su hijo, porque era de hermoso parecer, no porque se portaba bien. Nunca entristeció su corazón. Nunca le dijo: ¿por qué haces eso? Entonces, hay crisis que suceden, hermanos, en la vida, que uno no las espera. Hay crisis en no tomar en cuenta a Dios. Crisis vienen por no tomar en cuenta a Dios. Y es aquí cuando nos vestimos, aún siendo cristianos, nos podemos vestir con un manto de soberbia. Y en Santiago capítulo número 4, los versículos del 13 al 17, dice la Biblia así: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¡Qué tragedia! ¿Cómo es? Y ustedes van a ir oyendo en cada uno de estos versículos cuál es realmente la esencia de las crisis en la vida de los cristianos. ¿Cuál es la esencia de la crisis de las tragedias que suceden en nuestras vidas? Y uno de pronto no lo alcanza a percibir, no lo alcanza a entender, no lo alcanza a aterrizar. Y ahí está. Vamos, no están tomando en cuenta a Dios. Los que decís: hoy y mañana iremos. Por eso Santiago dice, el versículo número 15, en lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere. Si el Señor quiere. En una ocasión alguien decía: vengo mañana, o una persona allá en el campo dice: vengo mañana. No, dice: no digas vengo mañana. No, sí, yo vengo mañana. Y entonces la persona que le aconsejaba que no dijera eso, se quedó ahí. Al otro día la persona esta no pudo regresar a la cita que tenía. Y cuando vino, dijo que no había podido regresar porque una vaca le había metido una porreada tanto que ya no pudo ir a la cita. Y ahora decía: vengo tal día, si Dios quiere, y la vaca también. La gente en el campo aprende cosas también. Nosotros no podemos vestirnos de soberbia, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia pretender que nosotros tenemos el control de nuestra vida de ninguna manera. Si hay algo
que Dios tenga que tratar en nuestras vidas, Él permitirá que nosotros entremos en situaciones que de pronto estemos llorando. Y eso vale la pena enormemente. Dios está trabajando, porque nos está formando de la manera que Él quiere. Hermanos, hay crisis que vienen por no saber esperar en Dios. Hay tantas cosas que nos provocan ansiedad, que nos provocan angustias. Y allá después del libro de Jueces sigue un libro que se llama Ruth, un pequeñísimo libro con una impresionante historia. Estas crisis vienen por no esperar en la confianza en Dios. En Ruth capítulo número 1, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Dice la palabra algo muy importante que me llama la atención. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Hermanos, el no poder esperar en Dios, el tener que acelerar las cosas, el no creerle a Dios. Belén significa la casa del pan. Pero de pronto uno en la vida quiere resolver sus problemas sin tener que esperar los tiempos correctos de Dios. Y entonces se metió en una dinámica que se fue su marido, que se llamaba Elimelech, sus hijos Kelión y Malón, y se fueron a la tierra de Moab. Y de pronto resulta que todo lo perdió. Por eso ella llegó bastante ajada, bastante avejentada, bastante con una impresión muy fea en su cara. Y dice la palabra de Dios, todos ellos decían: ¿no es esta Noemí? Dice, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque estoy en grande amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, no esperar en Dios trae amargura. No esperar en Dios trae ansiedad, angustia y conflictos. Pero ¿por qué lo promueve Dios? Porque Dios no nos va a solapar de manera que sea más grande nuestra ruina. Y lo va permitiendo de manera que uno vaya recapacitando y vaya uno encaminando sus pasos, así como dijo el salmista: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Hay algo que sigue aquí, todavía no se lo revelo, pero hay algo que sigue moviendo los hilos en todas estas crisis, en todas estas equivocaciones. Hay veces que a la vida viene una situación difícil cuando uno pretende también pensar que Dios es tu propiedad. Dios no es tu propiedad. Tú puedes ser propiedad de Dios, pero a Dios no es nuestra propiedad, porque nosotros no podemos manejarlo a nuestro antojo. Uno a veces pierde el rumbo. Ahí un poquito más atrás, en el libro de Jueces, en el capítulo número 16, en el versículo número 20, hay una gran revelación acerca de un propósito fallido, de un propósito que dejó de ser lo que tenía que ser. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 16, versículo número 20, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego Sansón, que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántas situaciones piensas que uno muchas veces, por asistir a una congregación, por tener una vida religiosa, piensas que el Señor es de tu propiedad? No, tú debes de ser propiedad de Él. Y uno piensa que lo va a manejar. Y uno empieza, vuelvo a decir: Sansón, esta tercera vez, también voy a salir, voy a romper los mimbres, voy a romper las ataduras. Hermanos, cuando Dios llega a tu vida, todo el mundo se entera. Pero cuando Dios se va de tu vida, ni tú te enteras. Y eso es trágico. ¿Por qué? Porque uno debe de tener la conciencia de vivir siempre en obediencia y en comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Le gustó una filistea, le gustó a alguien que él le iba a hacer profundo daño. Entonces, hermanos, él fue creado para algo. Tú fuiste creado con un propósito muy particular.
El propósito de Norma, de Dios para Norma, no es el mismo que Él tiene para mí. El mío no es el mismo que Él tiene para Javier. El de Javier no es el mismo que tiene para el hermano Víctor. El del hermano Víctor no es el mismo que tiene para la hermana Betty. Y cada quien tiene un propósito específico. Y eso es impresionantemente bello. Por eso nosotros no nos peleamos nuestros ministerios. Porque Dios tiene algo impresionantemente maravilloso. Entonces este hombre había sido creado para algo, pero llegó a tocar el fondo de la desgracia, porque no graficó, porque no presupuestó en su vida que Dios no era de su propósito. Lo mismo le pasó a Usa. Usa pensó que porque la presencia de Dios había estado tantos años ahí en la casa de su padre, él podía tocarla. De ninguna manera. Los bueyes tropezaron y él le metió la mano y cayó muerto. Qué tragedia es pensar que el tener un rito me da a mí cierto tipo de propiedad de Dios. De ninguna manera. Entonces, en la vida cristiana, Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. Sí, todo el tiempo van a pasar, pero eso es bueno porque es para crecimiento. Hermanos, hay crisis en la vida de los cristianos por no esperar el tiempo correcto. En Proverbios capítulo 20, versículo número 21, la palabra de Dios es interesante ver cómo es que para todo, y esto no tan solo es en la vida cristiana, sino también en la vida de los inconversos, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cuántas personas hoy hemos de saber que por ganar X cantidad de dinero hoy están verdaderamente ofertando su vida? Muchas. Hermanos, cuando usted se convierte en una persona sujeta de crédito, todo el tiempo te está llamando el banco. ¿No quieres un préstamo? ¿No quieres un préstamo? Tú trabajas en una oficina y te está llamando el banco. ¿Cómo se enteró? Sabemos que usted tiene nómina y no quiere una tarjeta y no quiere un crédito. Y hermanos, hay alguien que dice en otra congregación que es pecado, en una iglesia bautista de Acapulco. A mí me hacían esta pregunta: hermano, ¿es del diablo traer tarjetas de crédito? Digo, lo del diablo es no saberla controlar. Eso está tremendo. Entonces, porque allá el pastor nos hizo romper la tarjeta, nos pide otra y al rato te llega. El problema es no tener un control. Y entonces vienen situaciones difíciles de tratar en la vida. ¿A dónde va la palabra de Dios? ¿Por qué Dios siempre tiene tanto interés? Sigue prevaleciendo algo que al final del servicio les voy a decir. Hermanos, por no hacer consejo de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ahí mismo en Mateo capítulo número 7, pero ahora los versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios que este se volvió loco, este escuchó la palabra, no le dio la importancia de vida, y dice la Biblia, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina. En la vida cristiana va a ser tan grande nuestra ruina, tanto como no le hagamos caso a la palabra de Dios. Y hay algo que a los que predicamos nos atañe mucho. No se crean, pero a veces los pastores están llorando. Los pastores están desanimados. Los pastores a veces quisieran correr esto con mucha frecuencia. Y sucede. En Juan capítulo número 11, versículo número 5, hay crisis que vienen de pronto. Vuelvo a decirles, con Dios nunca suceden las cosas como tú quieres, sino como las necesitas. Y eso a veces nos destempla, nos desconcierta,
nos da dudas, nos pega frío. Perdón, es Mateo 11. Mateo 11, no sé por qué le puse Juan. Algo tiene aquí, hermano. Algo tiene. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, escuchen bien esto, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Escuchen bien cómo cierra esto. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No le dio tantas explicaciones. A veces te preguntas, como pastor, ¿seré yo la persona adecuada para estar predicando en esta congregación? No, ¿estaré haciéndolo correctamente? ¿Por qué no llama a otra persona mucho más capaz que yo? Y como pastor, y el hermano Víctor y el hermano Elías, yo creo que han en algún momento preguntándose si de verdad me habría llamado al Señor. ¿Te desanimas? Y las cosas a veces no salen, es más, nunca salen como tú quieres. Salen como el Señor dice que deben de salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juan, tú debes de confiar en el Señor. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermanos, hay crisis para todos, hay momentos difíciles para todos, pero son buenos los momentos difíciles porque a nosotros nos permiten en todo momento poder hacer uso del recurso que es la palabra de Dios para que las cosas sean reveladas. Otra vez, aún este gran siervo de Dios, aún este precursor del Señor Jesucristo, aún todos los pastores pasan por situaciones de estas. Porque es que yo soy pastor y hoy estoy peleando más con mi esposa. Porque es que hoy soy pastor y tengo un desacuerdo muy fuerte con X o Y hermano. Porque es que yo soy pastor y no siento ganas de orar, ganas de leer la Biblia. Porque Señor, no me quitas. Y estás llorando. Y tú dices, wow, esos pastores no hacen nada. No saben trabajar. Si supieran lo que es esto, de morirse a uno mismo. Cada una de las crisis, hermanos, apuntan hacia la caída, aun y cuando seamos hijos de Dios. A mí me impresiona mucho un versículo muy revelador, por cierto, que está en Isaías capítulo número 30, versículo número 13, y dice la palabra de Dios así, Isaías 30, 13, impresionante versículo. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Tenemos que entonces en todo momento ver por dónde se te está agrietando la vida, por dónde está ese pecado consintiéndose en tu vida. Porque Dios, aun que Sansón haya sido determinado desde el vientre de su madre para un propósito, lo dejó moler como buey. ¿Qué puedo pensar yo que puedo ser diferente a Sansón? De ninguna manera. ¿O que conmigo tendrá un trato diferente? Dios no cambia. Tú tienes que cambiar y yo cambié. Dios, ¿por qué permite las crisis en tu vida? Porque te amo. ¿Qué vamos a hacer? El asunto es que para los hijos de Dios, Él nunca añade despropósito. A mí me gusta eso. Nunca añade un despropósito a la desgracia, sino que Él siempre permite que nuestro corazón
y nuestra alma sean sanos. Y luego entonces se comienza a mostrar en nuestra vida el propósito de Dios. ¿Se acuerdan? Venir y comprar vino y leche. Venir y comprar. Y entonces dice, y vivirá nuestra alma. Es tan sencilla la vida en Cristo, es tan sencilla la vida en el Señor, que las cosas no cuestan, solamente inclinar el oído y hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero ese es su deseo. El gran problema es mi deseo. El gran problema es mi voluntad, no la voluntad de Dios. Ese es el único problema. Entonces, nosotros debemos de entender algo, que Dios nunca va a añadir un despropósito. Y si a nosotros nos ha permitido a nosotros morder muchas veces el polvo, muchas veces nos ha permitido ir allá al dolor, y eso a nosotros nos permite la recapacitación. Quiero que ustedes miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 5, nomás para que vean. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, no es de despropósitos, es de misericordias, y Dios de toda consolación. Hermanos, ¿alguna vez los que son papás ya han pegado a su hijo? Te duele en el corazón. De verdad que te duele en el alma haberle pegado a tu hijo. Pero ¿por qué lo corriges? Hasta lo consuelas, porque le amas. Un padre que no corrige a su hijo no le ama, dice Hebreos. Porque la vida y el mundo no es como el mundo la propone. El mundo se los tragará si no ponemos nosotros atención, como dijo Joel. Entonces, Dios permite que las cosas nos pasen, porque yo he oído muchos hijos que ahora son viejos que dicen esto: ¿qué razón tenía el viejo? ¿Qué razón tenía mi padre cuando me apretaba las tuercas? ¿Qué razón? Hoy le agradezco a mi padre porque soy un hombre de bien. De pronto uno estaba llorando. De pronto uno quería que de pronto el papá se desapareciera de la vida. Pero hoy uno está contento. Y puedo decirles, de los hijos que han sido consentidos, que hoy están allá trabajando de sicarios, que están trabajando de ladrones, que su padre nunca les amó, que nunca les corrigió, que todo les consintió. Eso es odiar a un hijo. Entonces, dice la palabra de Dios: yo te voy a permitir que llegues allá, que sufras un poquito, porque tengo un propósito. Versículo número 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por medio de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones también de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, siempre Dios quiere que nosotros sigamos siendo a su imagen y a su semejanza. Eso que el pecado nos robó, ahora Él nos está devolviendo. Así que si usted está pasando por una crisis, no añada despropósito a lo que Dios está haciendo. Usted debe ir a la palabra. Vamos a mirar cómo es que debemos de enfrentar la crisis. Número 1, no se frustre. Número 2, no se amargue. Hay mucha gente que tiene amargura en su corazón por no haber podido renovar su pensamiento. El Evangelio según San Lucas, hubo un hombre que no le quedó cuadrado el asunto del sentimiento de su padre. Y en Lucas capítulo número 15, versículo número 24, dice la palabra de Dios lo siguiente. Voy a leer el 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, y oyó la música, y oyó las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: ¿qué crees? Tu hermano ha regresado, ha venido, y tu padre, ¿qué te crees? Lo que no te ha dado a ti, ¿verdad? Ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. En todos lados hay crisis.
este no pudo soportar el gozo de su padre por haber recuperado a su hijo. Siempre va a haber contiendas, siempre va a haber situaciones. Y otra vez, sigo encaminando esto a algo que lo hacemos a través todo el tiempo. Y quiero que las cosas cambien en su vida y sean siempre en victorias todas las crisis. Este hombre, este síndrome del hermano mayor, el síndrome del hermano sacrificado, hoy está cobrando factura. Y hay amargura. Hermanos, el pueblo de Israel se quejó diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no había allá sepulcros en donde enterrarnos? Están viendo las circunstancias y eso causa crisis. Nosotros debemos en todo momento buscar el propósito de Dios en la crisis. El apóstol, yo creo que escribió Hebreos, el apóstol Pablo, Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos ¿en quién? El cual por el sumo gozo, dice Hebreos 12, nosotros tenemos que entender algo, y es que Él no añade despropósito, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, si hemos de pasar por situaciones, si hay algo que nos está aquejando, nos está agobiando, veamos el propósito y no nos frustremos viendo las circunstancias. Tengamos paciencia, así es como se ganan las crisis. Dice la Biblia en Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa. Nosotros quisiéramos que los problemas pasaran de la noche a la mañana. Dice el Señor: no, estoy trabajando contigo. Nadie quiere pasar por esa situación. Nadie. Pero ahorita les voy a decir por qué. Entonces, tengan paciencia. No vea las circunstancias. Busque el propósito. No se frustre. No se amargue. Porque no puede una vida así darle la gloria a Dios. Consulte a Jehová. Cuando un hombre llamado David, con toda su gente, allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 30, cuando él llegó a Siclac, después de andar dando por ahí una vuelta, resulta que las mujeres, sus suegras, sus hijos, sus pertenencias habían sido llevadas por los amalecitas y su ciudad había sido quemada. Pero habían llorado tanto que hasta mi voz les quedó. Pero dice la palabra de Dios que unos, al ver el problema, se amargaron tanto que hablaban de apedrearle. Qué terrible es convivir con un corazón amargado, porque un corazón amargado siempre quiere pleito, siempre quiere que las cosas que no funcionan, vámonos, y las cosas se ponen difíciles. Pero dice la palabra de Dios, versículo número 6 de 1 Samuel 30, dice la Biblia así: y David se angustió mucho. Yo no digo que no te angusties, pero hay que resolver. Estamos resolviendo la crisis, dice la palabra, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Cada vez que tengas problemas, no te amargues ni quieras echar pleito. Ve y fortalécete en Jehová, que te dirá en dónde está el problema. Hermanos, la crisis no es el fin. La crisis es la oportunidad de poder recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Después de que todo te falló, después de que todos te traicionaron, después de que todos te abandonaron, después de que de alguna u otra manera has visto que la gente ha sido profundamente hipócrita, no por eso no puedes darle el corazón. El Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, la gente estaba diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y estaban aventando sus túnicas y ponían palmas para que pasara ¿quién? Para que pasara Jesús. Y unos días después estaban diciéndole ¿qué? Crucifícale. Me gusta cómo es el Señor Jesús, que no estaba diciendo: Padre, fíjate bien, toma la lista y fíjate bien quién está gritando más fuerte y anótalo porque lo voy a ejecutar.
él no estaba amargado, él no estaba orando porque su problema se muriera. No estaba orando por eso. Su corazón del Señor Jesús estaba libre. Por eso pudo decir: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Impresionante actitud de Cristo en la cruz. Quiero terminar con esto. Dijimos que en el mundo tendríamos aflicciones, pero debemos de confiar que Él ha vencido al mundo. Tenemos que tomar una decisión de vivir como el mundo o de vivir como Él dice. Él, como un experto cirujano, hace una sección diferenciando la condición del mundo y la condición que prevalece y priva en Él. Dije que de pronto algo hay en común, hay un hilo que une a todas estas expresiones de dolor, y es esto. Quiero terminar con eso. Nosotros los cristianos, aún siendo cristianos, la pasamos mal porque tenemos un orden equivocado en nuestras vidas. Nosotros tenemos en primer lugar nuestros sentimientos, en segundo lugar la fe y en tercer lugar la palabra. Y es una terrible orden, es un gran problema. No es la palabra, son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y siempre estamos llorando y sufriendo porque lo primero con lo que recibimos las impresiones, lo que oímos que dicen, lo primero que saca son las tripas, son los sentimientos. Y estamos tristes, estamos desconsolados, estamos deprimidos, estamos enojados, estamos frustrados, estamos en todo porque los sentimientos de nosotros no tienen la palabra, quieren darle forma a la palabra, y es cuando queremos manipular a Dios y decirle: Dios, ¿por qué no haces esto? Tengo fe. Y Dios ni caso nos hace, porque no es con emoción. Y luego: Señor, tengo fe. Y empiezas a decir cosas de la palabra y empiezas a tener fe. No, tampoco es así. Y entonces te frustras porque no. ¿Y por qué si pedí en fe no sucedió? Porque hay alteración en el orden. Por eso dice el apóstol Pablo que él ha puesto como perito arquitecto, ha puesto el fundamento, y el cual es ¿qué? ¿Cuál es Cristo? Este es la palabra. Primero es la palabra, después viene la fe y hasta el último son tus sentimientos. Cuando las cosas que vienen a tu vida las resolvieras con la palabra, primero antes que tus emociones, antes que tus agredidos sentimientos, tu vida no tendría tanto fracaso. La mía no tendría tanto fracaso, porque en la palabra las cosas agarran forma. La victoria en las emociones, en las situaciones, en las crisis, está en la palabra. Cuando tú oigas algo de alguien, vea la palabra. Cuando tú tengas un mal sentimiento por alguien, vea la palabra. Y la palabra te dará forma. Por eso los judíos no entendieron. ¿Y qué vamos a hacer si un soldado romano me dice que le lleve el escudo y la lanza? Si te piden que vayas con él una milla, entonces, Señor, que estás mal de la cabeza. Al que te golpea una mejilla, ponle la otra. Señor, no le corto la cabeza. No, ponle la otra. Siempre Dios primero dice la palabra. Hermanos, esta iglesia será muy fuerte, muy poderosa cuando hagamos las cosas al revés de como las hacemos. Cuando lo que hagamos, lo hagamos porque dice la palabra. No porque yo quiero quedar bien con Dios, no porque yo quiero hacer las cosas por Dios. Esas obras no sirven. Las que sirven, dice Efesios 2, somos criaturas suyas, y las obras que dejó de hacer están hechas de antemano por Cristo. Hermanos, las cosas van a cambiar en tu vida. Tendrás éxito en tu vida. A mí me gusta, no el fracaso, me gusta el éxito siempre. Pero es primero la palabra, después viene la fe, y después hasta el último, mis emociones. Hermanos, que Dios les bendiga. Hay solución para todo.
Vamos a dejarle tiempo al hermano Víctor, que hoy nos va a dar la oración.